nuestro Dios y Padre, queremos darte las gracias por animarnos a pesar de nosotros mismos para reunirnos al calor de tu palabra. Queremos oír tu voz. Queremos, Señor, que tú nos hables, que tú nos aclares las cosas de manera sencilla, pero que podamos considerar tu palabra, recordar lo que dice, pensar, meditar tu palabra, todas las gracias que tú nos has dado y en este caso viéndola en el hermoso libro de Efesios. Queremos rogarte tu ayuda, tu mano en esta casi hora, para que tú, Señor, nos acompañes y para que podamos ser, Señor, exhortados también y también enseñados por ti. Te damos las gracias, quedamos en tus manos, rogamos por los hermanos, los que se conectarán y por aquellos que en algún momento escucharán estos estudios, que es el deseo. Lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Ya, muy bien. Vamos a empezar entonces en el capítulo 4. Vamos a empezar a leer de inmediato en el capítulo 4 y vamos a hacer algunas cosas de las que ya hemos visto previamente para, como siempre lo hacemos, para ligarlo con lo que viene. Entonces, verso primero del capítulo 4 de Efesios. Efesios 4:1. Dice así: Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta ahí. Aquí lo que vamos a ver es el hecho de otras de las declaraciones maravillosas y altas y nuevas, por así decirlo, que el apóstol Pablo expresa en esta carta. Entonces son cosas que antes él no había expresado, sino son aquellas que el Señor le ha ido revelando y que ahora nos da a conocer a nosotros a través de su palabra. Habla de la unidad del Espíritu. Habla del hecho de que el Espíritu ha hecho algo, ha hecho una unidad. Por eso la Biblia enseña de que somos uno, porque hemos recibido uno y el mismo Espíritu. Y aquí habla de la unidad del Espíritu, de guardarla. Y para guardarla, lo que hemos leído, Él ha provisto de ministerio, ¿verdad? De dones, de ministerio, para que esa unidad sea guardada. Entonces es una ocupación, es algo que tiene que hacerse con diligencia, con solicitud, guardar la unidad del Espíritu. Y para eso hay que estar bien
enterado, bien informado de lo que enseña la palabra de Dios, del ministerio. Para eso son los dones. Entonces habla de la unidad, de guardarla, pero ¿cómo guardarla? Después expresa el hecho de que a cada uno le ha sido dado, dice, fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, a cada uno ha sido dotado según la medida del don de Cristo, según lo que Él ha querido dar a cada uno, para que esa unidad sea guardada. ¿Por qué es así? Bueno, porque la unidad no puede guardar a los hombres con su propia capacidad, sino todo eso lo hace Dios a través de su Espíritu y por los dones que Él ha dado. Entonces, ese es más o menos el contexto del capítulo 4, del 1 en principio al 16. Entonces, la otra vez hablamos de que aquí, del capítulo 4 en adelante, está hablando de la responsabilidad del creyente. Cada creyente tiene responsabilidad al respecto, cada uno. No algunos nada más, sino todos, de guardar la unidad del espíritu. Es una responsabilidad. Por eso cuando se habla de que hay una parte doctrinal y otra práctica que comienzan en 4:17, sí, puede ser, pero en realidad me parece mejor usar el término responsabilidad del capítulo 4 en adelante con respecto a lo que Dios ha hecho. Pero dentro de eso también está la provisión divina para poder llevar a cabo esa responsabilidad. Entonces la responsabilidad nuestra es saber primero qué es lo que Dios nos ha dado para ser parte en este edificación y crecimiento del cuerpo de Cristo y de esa manera guardar la unidad del Espíritu. Algunos mencionan la unidad de la iglesia. Aunque no dice eso, podemos pensar que el Espíritu de Dios lo que ha hecho es formar la iglesia por su habitación en cada una de las personas que han creído, desde el tiempo, el día de Pentecostés en adelante. Entonces, pero aquí lo menciona como unidad del Espíritu, no la unidad de la iglesia. Lo que pasa es que la iglesia es lo que el Espíritu ha formado o por el Espíritu. Me gustaría decir algo antes. Uno dice, bueno, ¿por qué está enseñando Efesios de la iglesia, de la nueva creación? En Gálatas, que ya lo hemos estudiado, en Gálatas habla del hecho de que no es necesario hacerse judío, ¿verdad? Para ser parte de la obra de Dios. Aunque ellos ya habían creído, etcétera, y eran parte de la iglesia, etcétera, en Efesios lo explica mejor. ¿Por qué no es necesario hacerse judío o guardar la ley? Porque en Efesios explica que Dios ha hecho algo nuevo. Siempre coloca a los judíos en un lugar de privilegio. Eso es verdad. Pero el gentil ahora no es llamado a hacerse judío, sino que el gentil, es decir, todas las naciones, todos nosotros, recibimos las promesas y las bendiciones de Dios a través de ahora ser uno con ellos, un solo cuerpo. Pero no hacernos judíos, sino el Señor ha hecho algo nuevo, lo hemos dicho, pero nunca Él dejando fuera el hecho del tremendo privilegio de los judíos. Por eso en Gálatas no es necesario ser judío, porque en Efesios explica de que Él de los dos ha hecho uno. Y ahí tenemos parte de la unidad de la carta de Gálatas y también de Efesios. Por eso dice, la circuncisión, la incircuncisión nada es, sino una nueva creación. Entonces ser judío o no ser judío no es nada. Lo que importa es la nueva creación, pero siempre expresando el privilegio de los judíos de haber recibido la ley, de tener a Dios como su Dios, de haber ellos tenido la morada de la gloria de Dios en medio, etcétera, todas esas cosas. Pero el gentil no necesita ser judío, sino el Señor ha hecho algo nuevo de los judíos y los gentiles, un nuevo hombre o un nuevo pueblo. Entonces, haciendo eso, él ahora habla de guardar la unidad del Espíritu, lo que Dios ha hecho por el Espíritu de Dios. Vamos a ir viendo, dice así, verso primero. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Aquí hay una expresión que se llama el andar
como es digno. Entonces hay un andar y expresa siempre el andar, la conducta o la conducción del cristiano, cómo el cristiano se conduce. Y aquí está diciendo, él estando preso, está meditando esto, y él está expresando que él ruega, dice, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, estando preso. Él podría haber abandonado todo estando preso. Él podría haber dicho, yo hasta aquí nomás llego, no confío nunca más, porque estaba en una situación eh, eh, peligrosa, una situación extrema en que él no sabía si iba a salir vivo o no, como lo hemos visto ahí en Filipenses, él no sabía si por vida o por muerte, no sabía si iba a vivir o lo iban a matar. Y aún así, él está llamando a vivir o andar como es digno del llamado con que han sido llamados. Entonces, por lo menos aquí lo que tenemos que ver es que hay una conducta digna con respecto a nuestro llamamiento. Y eso expresa también el hecho de siempre considerar el hecho de que hemos sido llamados, que tenemos una vocación, una también se le llama la profesión que nosotros tenemos. ¿Cuál es la profesión? El llamado a ser cristiano y vivir como cristiano. Y andar en aquellas cosas, dice, en las obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, una conducción, una dirección cristiana de acuerdo a aquellas obras que Dios preparó de antemano. No otras fuera de ella. Y esa la encontramos en la palabra de Dios. Entonces dice, yo pues preso en el Señor. También se puede decir, esa palabra preso es una palabra que habla de cadenas. Está articulado, por tanto sería yo el preso en el Señor. Como diciendo, aquí hay varios presos, ¿ya? Él estaba en una casa alquilada, es verdad, pero de los presos, él era un preso especial, porque era el preso, ya que lo identifica, ¿verdad? Lo identifica, no lo pone junto con los demás, el preso en el Señor. Esa era la razón de su prisión, esa era la razón de sus cadenas, el Señor. Esa era, no era otra, no había hecho nada malo, nada, absolutamente nada, aparte de servir al Señor. Eso es lo que le llevó a estar preso. Dice, yo pues, el preso en el Señor o el prisionero en el Señor, os ruego, esa palabra rogar aquí es llamar, invitar. No es una cosa así impuesta, aunque también esa palabra, no es un mandato, también se podría en algún caso expresar como un mandato, pero en realidad es una invitación, un llamado, a que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Él está pidiendo a los creyentes del Asia Menor que anden como es digno de la vocación con que fueron llamados. Entonces, andar como es digno del llamado es andar como cristianos, ¿ya? Pero después está diciendo la forma de cómo andar y cuál es el propósito de andar en esa forma. Lo dice en el verso 2 y en el versículo 3. Pero aquí lo que llama la atención es eso, cómo él lo expresa, cómo él lo dice, cómo él sabe que hay una forma de andar que es conforme al llamamiento, conforme a la profesión, conforme a la vocación. Eso. Entonces uno tiene que cuidarse. Uno no puede andar de cualquier modo. Uno no puede andar así nada más a lo que salga. No puede. Para eso está la palabra de Dios. Y para eso, como vamos a ver, están los distintos ministerios y servicios que el Señor ha puesto en la iglesia con respecto a hombres dotados para poder andar y luego, cuando exhorta también nuevamente, guardar la unidad del Espíritu. Entonces dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis, os pido, os llamo, os invito a que andéis o conduzcáis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esa palabra digno viene del castellano eje
o equilibrio. Entonces, el eje, el que está en el centro, ¿ya? Entonces uno tiene que ser centrado, equilibrado, de acuerdo al llamamiento o a la vocación con que fue llamado. Y para ser el centro y equilibrado, tiene que considerar constantemente su llamado, su llamado. ¿Cuándo fue llamado? Cuando creí. Cuando creí fue llamado a ser parte de la unidad del Espíritu, en ese sentido, de la iglesia. Y hay obligaciones, hay deberes a los cuales responder. No puede un creyente, aunque sucede, creer y después andar como él quiere. No puede, no debe ser así. Entonces, habla de la palabra eje o equilibrio de acuerdo a su vocación, a su llamado, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Ese llamado es un llamado divino, es un llamado del cielo, de arriba, de Dios. Entonces, todos los que han sido llamados, ¿ya? Yo no entré a la iglesia por mí mismo, sino hay uno que me llamó, que me habló, que te habló, y eso lo hizo él, y por así decirlo, ha sido introducido en este nuevo cuerpo, en este nuevo pueblo, que es la nueva creación. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Entonces, cuando se entra en este grupo, ¿verdad? Dice, en esta vocación con que fuiste llamado, podemos decirlo así, que son varios los que se han llamado, y estos todos forman esa unidad, y son personas que tienen carácter, que son distintas, que han sido llamados a distintos lugares y ahora saben que tienen algo en común, pero siguen siendo personas, conformada por hombres en general, hombres y mujeres, pero por hombre en el sentido genérico. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tratar con personas distintas. Tienen lo mismo, pero son personas distintas. No todas son al mismo nivel espiritual, no todos son al mismo nivel en cuanto a forma de ser, etcétera. Pero hay algo que supera el carácter y todo eso, que es el hecho de la realidad del espíritu en cada uno. Por eso el apóstol Pablo allá en Filipenses también está hablando de tener un mismo sentir, una misma mente, una misma mente. Y para tener una misma mente, primeramente hay que tener el capítulo 4 de Efesios, es decir, tener la enseñanza, la doctrina dada por Dios a través de aquellos siervos, ministros, apóstoles, profetas, etcétera, apóstoles, pastores y maestros. Entonces, a través de ellos, recibir este ministerio. Dice, con toda humildad. Y humildad es algo que hay que a veces desarrollarlo, porque no necesariamente cuando uno cree o es llamado, es una persona humilde, es una persona que recién ha creído, pero la humildad es un asunto que se va desarrollando, considerando a Dios, considerando lo que yo tengo, el llamado, la vocación, etcétera. Y aquí el apóstol Pablo está enseñando cómo se ha de llevar ese llamado, cómo se ha de andar o conducir en cuanto a ese llamado. Dice con toda humildad. Entonces, la humildad es la negación al egoísmo, es decir, al yo mismo, al yo, al yoísmo, ya, al egoísmo. Es la negación al egoísmo, es mirar al otro, no mirarme a mí. Pero también tiene una descripción que expresa la idea de quien vive considerando a los demás en más alta estima. Entonces, el humilde es el que mira a los demás como en más alta estima. Nunca se siente superior, nunca.
Y el Señor se humilló. Él es el ejemplo perfecto, que Él siendo Dios y siendo hombre perfecto sin pecado, Él se humilló hasta lo sumo. Es decir, Él consideró a los demás, no se consideró a sí mismo, sino a los demás. Y por supuesto para hacer bien a los demás, en el cual también está la palabra mansedumbre, que también tiene mucha importancia en la forma de andar y también como anduvo el Señor. Entonces dice, con toda humildad, no con humildad, sino con toda humildad. Entonces, yo primero tengo que saber qué es la humildad, po, para poder andar así y decirle al Señor, Señor, yo quiero andar como tú dices, con humildad. ¿Qué es la humildad? La humildad es abajarse. Esa es la humildad, es ponerse abajo, no sobre, sino abajo, siempre abajo. No significa no tener eh, una autoridad espiritual, pero como tal, como hombre, nunca pisotear, siempre de abajo hacia arriba, considerando a los demás como superiores, a él mismo, a sí mismo, siempre superiores, no, no yo superior. El Señor me puede dar mucho, pero eso no me tiene por qué enaltecer, todo lo contrario, me tiene que humillar. El apóstol Pablo tenía muchísimo, pero nunca se enalteció. Tenía tremendos dones, hablaba lengua más que todos los demás. Recibía las revelaciones de Dios directas. Él vio al Señor, se le apareció el Señor y lo vio. Tenía mucha autoridad, pero esa autoridad era espiritual, siempre con humildad. Hombres y mujeres, todos. Entonces dice, con toda humildad. Yo tengo que estudiar la humildad, yo tengo que saber. Entonces, 10 es la negación al egoísmo. Y el egoísmo es considerarme a mí mismo incluso superior a los demás y no siempre estimar a los demás de mayor estima. Esa es la humildad. Y la mansedumbre. La mansedumbre tiene eh, distintas descripciones que son bien importantes. Vamos a ir viéndolas. Dice, la mansedumbre es bondad, cordialidad, es una consecuencia de la humildad. Cuando yo me humillo, ¿verdad? Cuando yo dejo el egoísmo, cuando yo no me miro como superior, sino a los demás los miro como de más alta estima que yo mismo, y no es una cosa que avergüence, todo lo contrario, porque en el fondo lo que tiene que manifestarse es lo que Dios ha hecho en mí, no lo que yo soy como persona. Entonces dice, una consecuencia de la humildad. Y la mansedumbre, una de las descripciones más importantes es que nunca defiende lo suyo, nunca defiende lo propio, pero sí defiende lo que es del Señor. Habíamos visto esa palabra, lo voy a leer ahí en Gálatas 6, en Gálatas capítulo 6, verso primero, dice así: Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle, ¿ya? Equipadle, ¿ya? Volver a hacerlo íntegro a esa persona, que vuelva a ser íntegra, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si yo primeramente no me he humillado, mejor no hago nada. Si yo voy con alguna actitud de superioridad eh, para, para con ese hermano que ha caído o se ha hallado en alguna falta, le voy a hacer daño. ¿Por qué? Porque voy a ir de manera egoísta, defendiéndome yo como superior y pisoteando y diciendo, pero ¿cómo se te puede hacer eso? Entonces, primeramente tengo que considerarme a mí mismo aquí en este caso de que realmente he aprendido la humildad, para que estando en estado de humildad y mirando a ese hermano como superior, aunque haya caído en alguna falta, yo pueda restaurarlo. Y sin ninguna intención de defenderme a mí mismo o mis cosas personales,
sino solamente establecer la defensa de la verdad, de la palabra de Dios. Por eso tiene que ser espiritual. Eso lo habíamos visto en el capítulo 6, verso primero de los Gálatas. Entonces, dice, verso 2, con toda humildad y mansedumbre. Entonces, ¿cómo he de conducirme o andar? ¿Qué es conducirse o andar como es digno de la vocación con que fuisteis llamados? ¿Acaso fuimos llamados por alguna cosa buena nuestra? ¿Por algo que nosotros haya llamado la atención de Dios? ¿Por algo que Dios necesite de nosotros? No. El llamado fue simplemente por la tremenda necesidad de este ser humano, de este hombre y mujer, que se dan cuenta que están hundidos en el pecado y que son tremendamente pobres y necesitados, míseros, miserables delante de Dios. Pero pasa que muchas veces cuando se recibe el llamado por el Evangelio, después se enaltece el hombre, cambia, ya no es el miserable y ahora es algo, se cree algo, ¿ya? Y eso pasa, sucede eso, en el nuevo ambiente, después de haber estado humillado delante de Dios para que Dios le perdone y le limpie todos sus pecados, ya después se cree algo, y eso es lo que hay que seguir manteniendo. El llamado fue por la necesidad. Y el Señor estuvo a la altura de la necesidad, habiendo hablado por el Evangelio. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre. La mansedumbre también tiene la idea de ser suave, la suavidad, no tratar con aspereza, no operar con aspereza, con suavidad. ¿Por qué? Porque yo no estoy buscando nada mío, ni estoy tampoco para retar a nadie, en absoluto. Entonces dice, con toda humildad y mansedumbre. Mire, 2 Corintios 10:1, solamente una mención relacionado con Dios, dice así, 10:1 de 2 Corintios. Yo, Pablo, ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo. Entonces, él está rogando, poniendo delante la mansedumbre y ternura de Cristo. Pero también el apóstol Pablo, habiendo aprendido de la mansedumbre y de la ternura de Cristo, la mansedumbre, que no se defiende nada, para nada, no se defiende, sino que solamente defiende o pone por delante las cosas espirituales, las que son de Dios, para beneficio de los demás. Dice después, soportándoos con paciencia. En realidad, en el original aparece primero con toda humildad y mansedumbre, dice, y después dice con paciencia, con paciencia. Y esa palabra con paciencia aparece antes de soportándoos, está en sentido de compañía, ya que se suma. Entonces, la humildad y la mansedumbre, pero además se suma la paciencia, porque yo puedo procurar ser humilde y mansedumbre, pero llega un momento en que ya el ánimo se me echa a perder, en que ya el ánimo es demasiado, ya no aguanto más esta gente, ya, ya no aguanto más, no aguanto más, ya no puedo, no quiero ser más humilde, ya no quiero ser más mansedumbre, porque ya es demasiado. Entonces, la paciencia aquí es largura de ánimo. Entonces, con toda humildad y mansedumbre, toda humildad y toda mansedumbre, tenemos que estudiar, tenemos que aprender, como hemos mencionado de alguna manera, la mansedumbre, la humildad y la mansedumbre, tenemos que aprenderla, lo que es, para no equivocarnos y actuar de manera inadecuada. Y después dice, con paciencia, acompañada con la paciencia, para poder mantener ese nivel de humildad y de mansedumbre. Entonces la paciencia es la longanimidad, ¿ya? La largura de ánimo. Dice, lento para tomar represalias en defensa propia. No se deja provocar fácilmente. Entonces, claro, puede venir el ataque, lo que sea, ¿verdad? O una respuesta inadecuada. Y la humildad y la mansedumbre, si están ahí, con toda humildad y mansedumbre, ¿ya? Hay que agregarle la paciencia en aquellos casos en que hay que soportar, en que hay que tener más paciencia de la que yo
o mejor dicho, mucho más paciencia de la que yo tengo o de la que pensaba tener. Entonces, la largura de ánimo tiene esa importancia, la paciencia. Entonces, el, el hecho de la humildad y mansedumbre se ejercita, se ejercita. Y es fruto del Espíritu de Dios. Entonces, el Espíritu de Dios es lo que hace, o por el Espíritu de Dios hace que el hombre pueda tener este carácter. Entonces dice, con paciencia, soportándoos los unos a los otros en amor. ¿Por qué? Porque estamos entre hombres pecadores. Eso es así. Y Pablo no deja de lado esa realidad, sino que no está diciendo eso que estamos entre, pero por lo que está diciendo es porque la verdad es que estamos entre pecadores. Entonces tenemos que adquirir ese carácter cristiano, ya propio del cristianismo, adquirirlo porque esto viene de Cristo, o sea, aprender de mí que son mansos y humildes de corazón, por ejemplo. Entonces, la mansedumbre y ternura de Cristo. Entonces, Pablo aprendía de Cristo, sé imitadores de mí como yo de Cristo, y nosotros también tenemos que aprender porque este es el verdadero carácter cristiano. Entonces dice, soportando los unos a los otros en amor. Y esa palabra soportar significa sobrellevar las cargas y debilidades de otros. Eso significa. Pero también significa recibir con paciencia, levantar, sostener. Entonces, cuando dice soportándoos, ¿ya? Es sobrellevar las cargas y debilidades de otro y a ese ponerlo en alto, levantarlo, sostenerlo al otro. Y dice recibir con paciencia, pero también sostener, levantar al otro. Y si todos hacemos eso, todos vamos a sostenernos y levantarnos unos a otros. Y eso es dejar el egoísmo y manifestar la humildad y la mansedumbre. Y la paciencia hace que esto se mantenga en el tiempo, la largura de ánimo, no perder el ánimo para no cortar y destruir lo que es de Dios. Entonces aquí está hablando del carácter, del carácter. Mire, la mansedumbre, vamos a ver un poquito de la mansedumbre, ¿eh? Dice así, describe un animal totalmente domado, no se revela a los tratos de Dios y no es vengativo a los hombres. Entonces la mansedumbre también tiene eso. Dice, describe a un animal totalmente domado, un animal manso. Y no se revela a los tratos de Dios y no es vengativo a los hombres. ¿Ya? Y ese también de soportar, soportándose unos a otros, dice un amor positivo para con aquellos que irritan, perturban, pasar por alto los fallos de otros. Es muy parecido a la paciencia, porque el soportando es muy parecido a la paciencia, pero esto es más que eso, sino que poner en alto. Lo otro es tener largura de ánimo. Esto es tener eso, pero además levantar al otro. Porque cuando yo lo levanto, yo lo elevo y no me pongo sobre esa persona, yo me libro de esa responsabilidad. Y además que yo hago un bien al otro para que él haga lo mismo con los demás. Es un testimonio. Entonces dice, un amor positivo para con aquellos que irritan, perturban, pasar por alto los fallos de otros. Ese es soportando, ¿ya? Entonces la palabra misma significa eso, ¿ya? Poner o tener en alta estima, poner en alto. Eso significa la palabra. Entonces, cada uno tiene que tener esa función. Si cada uno hacemos esa función, entonces es andar
como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Ya? Vamos a leerlo de nuevo. Verso primero. Yo pues, preso o prisionero en el Señor, os ruego, os pido que andéis, que os conduzcáis vuestra vida cristiana como es digno, ¿verdad? A la altura, al nivel, viene la palabra eje, de la palabra equilibrio, lo hemos dicho, de la vocación que ha venido de Dios, con que fuisteis llamados de parte de Dios. Con, y ahí con es también sumando, acompañando esto con toda humildad y mansedumbre, es decir, toda humildad y toda mansedumbre. Hermano, hay que ejercitar eso, hay que saber qué es. Dice, soportando y con paciencia, en el original, además con paciencia, es decir, sumando toda humildad y mansedumbre y sumando además o, o acompañando eso con paciencia, largura de ánimo, soportando los unos a los otros en amor. Es decir, ese los unos a los otros es algo recíproco, es algo que se va de vuelta, es recíproco, unos a otros. Yo soy humilde, yo soy manso y yo tengo paciencia y soporto y a pesar de que me injurie lo que sea o tenga algún error, yo unos a otros nos levantamos y ponemos en alto unos a otros, a pesar de las cosas que se reciban, porque estamos entre hombres, entre pecadores. Pero lo importante aquí es la gloria de Dios. Y Él ha dado su espíritu para que este carácter se manifieste. Sí, ha dado su espíritu. Y eso es a través, como vamos a ver después, del ministerio de la palabra de Dios. Dice en amor, en amor. Entonces, soportando el uno a otro, no porque me dijeron que tenía que hacerlo, no porque tengo que hacerlo, porque ya, lo voy a hacer, voy a soportarlo, a este lo voy a soportar. No eso, sino en amor. Es decir, eso es algo que se madura de tal manera que uno comprende. Sabe que Dios nos comprende perfectamente, pero el creyente, por el Espíritu de Dios, puede llegar a comprender al hombre de tal manera que sabe que el hombre es así. Y el amor tiene que ver con ello, de que yo no tengo nada en contra de esa persona. Y yo oro por esa persona. Y, y, y nada me llega de esa persona, sea quien sea, sino que lo que yo hago es manifestar el amor, el deseo de que esa persona sea sostenida y elevada por el hecho de no responder, sino de humillarse y de manifestar la mansedumbre y la paciencia. Entonces, es en amor, en amor. Entonces tiene que ser algo propio, que empieza a caracterizar al creyente, que en todas las cosas pues, actúa de la misma manera, por el bien del otro, y asume el carácter de Cristo mismo. Eso es lo que tiene que hacer. Verso 3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Entonces, el apóstol Pablo manifiesta lo primero sabiendo que somos pecadores salvados, llamados por Dios, pero somos pecadores. Y que hay cosas que se manifiestan en la naturaleza humana, que son propias de la naturaleza humana, de defenderse, de responder, ¿verdad? De quererse superior a los demás, etcétera. Todas esas cosas son propias. Entonces, aquí lo que él está diciendo es que cada creyente tiene el uno y el mismo espíritu. Y este espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ha hecho una unidad. Entonces, tiene que llegar al entendimiento de que somos uno, de que el creyente y el de acá somos uno y no podemos nosotros hacer nada que provoque alguna distorsión o algún corte o alguna, vamos a usar la palabra división, de esto que ha hecho el Espíritu de Dios.
Entonces dice, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Ahora, aquí la unidad del espíritu es algo que ha hecho Dios, no lo ha hecho el hombre. Lo que tiene que hacer el hombre es guardar lo que Dios ha hecho. Y la única manera de guardarlo es acudir a la palabra de Dios, que es única, y tener el mismo sentir y pensar en cuanto a la palabra de Dios. Por eso después es importante el ministerio, es importante los dones que Dios ha dado, para poder tener una misma línea con respecto a la doctrina de la Biblia, después habla de la fe, a la doctrina de la Biblia, para de esa manera guardar lo que Dios ha hecho, la unidad del Espíritu. Entonces dice, vamos a ver primero, solícitos, ¿ya? La palabra solícito es poner empeño, ser diligentes. Entonces, ocuparse de algo. Y esta palabra está hecha, aunque no es un imperativo, un mandato, opera como un imperativo, porque dice solícito, hacedlo ya. ¿Ya? Entonces la palabra es ser diligentes, poner empeño, el máximo esmero y cuidado. ¿Hacemos eso? Entendíamos que teníamos que empeñarnos, teníamos que ser solícitos, diligentes en guardar la unidad del espíritu y que no esto se disgregue, sino que guardarlo, lo que Dios ha hecho. Ahora lo que Dios ha hecho no se va a destruir por nuestra práctica, pero sí, en nuestra práctica hemos de procurar manifestar lo que Dios ha hecho, de que todos, de que de todos los hombres Él ha hecho uno, uno solo, y que somos una unidad. Por eso en 1 Corintios habla del un pan, por eso, porque somos uno. Y habla de la unidad del Espíritu porque somos uno, por el Espíritu, uno solo. La esposa de Cristo, el cuerpo de Cristo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo, lo vimos aquí en el capítulo 1. Eso somos, uno solo. Veamos un poquito cómo fue hecho. 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Veamos el versículo 12 primero. 1 Corintios 12:12 dice así. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo, aunque son muchos miembros, así también el Cristo. Se compone de muchos miembros, pero de un solo cuerpo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados. Ahí lo explica. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados, es decir, ingresados por el espíritu ya en un cuerpo. Es decir, por el espíritu fuimos ingresados para ser un solo cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Es decir, todos hemos recibido el mismo espíritu. Fuimos ingresados en un cuerpo, pero además hemos recibido, se nos dio a beber, hemos recibido el mismo espíritu, el un solo espíritu, el espíritu de Dios. O sea, tú, hermano, hermana, quien haya creído, tiene el mismo espíritu. Ahora, eso no significa, porque después distingue con respecto a los dones, pero el espíritu es el mismo. Entonces, dice, solícitos, solícitos, diligentes, ocupados, ¿verdad? Esmerados, dice también poniendo empeño, empeñándose, ¿ya? En guardar. Y guardar no es hacer, guardar es cuidar lo que ya se ha hecho. Y eso lo ha hecho Dios. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad de guardar lo que Dios ha hecho. Ese guardar significa conservar, observar
custodiar. Y cuando dice guardar, es hacer todo lo posible por alcanzar algo. ¿Qué cosa es alcanzar aquí? ¿Qué cosa es custodiar, conservar? ¿Qué cosa? La unidad del espíritu. Es un esfuerzo. Hay que esforzarse por eso. No por, otra vez lo digo, no por separarse, sino por mantener lo que Dios ha hecho. Si, aunque se separe, la unidad está hecha igual si Dios la ha hecho. Pero Dios aquí, a través de Pablo, está exhortando para que eso sea manifiesto por el bien del testimonio en este mundo, de guardar eso. Hay distinciones, hay diferencias, pero hay que reconocer que todo aquel que es creyente y tiene el Espíritu de Dios es uno, y somos uno con Él, aunque entienda distinto muchas cosas. Y eso nos va a guardar de toda crítica, de toda cosa que uno dice, y todo cuestionamiento. Haya sinceridad, insinceridad, lo que sea, eso es un trato de la persona con Dios. Pero lo que cada creyente tiene que saber, y eso guardaría de muchas otras cosas que se dicen, de que somos uno por causa de la unidad que ha hecho el Espíritu. Todos los que han creído, todos. Por supuesto, yo no puedo exigir a otro que sea humilde y manso. Decir, mira, aquí dice que tú tienes que ser humilde y manso y tienes que ser humilde y manso. Ahí yo no estoy siendo humilde. Yo no estoy siendo humilde. Es un asunto que yo tengo que hacer. Yo tengo que aprender la humildad y ser humilde. Tengo que aprender la mansedumbre y ser manso. Tengo que aprender añadirle, ¿verdad? Como compañía, la paciencia y la longanimidad y yo tenerlo. Y cada uno tiene que tenerlo. Y eso es lo que enseña el apóstol Pablo, porque él es ministro, es enseñador y aquí está enseñando de lo que tiene que tener cada uno y cuidar y guardar cada uno. Y si todos lo guardamos, como siempre se dice en lo individual, eso se va a manifestar en lo colectivo. Pero si yo empiezo a decirle a los demás, en el fondo estoy manifestando un carácter legalista e hipócrita, de decirle a los demás que hagan lo que yo ni siquiera estoy pensando en hacerlo. Por eso el que enseña aquí como el apóstol Pablo, lo enseña con el poder de Dios, es porque él lo tiene. Pero algunos lo dicen sin tenerlo. Y eso sale sin gracia, sin amor. Y no gana a nadie. No gana a nadie. Entonces dicen, solícitos en guardar la unidad del espíritu. Entonces, la unidad del espíritu es que él ha hecho uno solo por el espíritu que habita. El espíritu que habita en las distintas personas, él ha hecho uno solo de esas personas, porque son uno, no son dos. Dice, en el vínculo de la paz. Entonces, el vínculo ahí es el eslabón, es como la cadena, ya es como la cadena así que se une, así que se junta, así se van uniendo. Y lo que en el verso 12 era el amor, aquí es la paz. Y la paz se produce cuando es manifiesto la humildad, la mansedumbre, la paciencia, el soportarse unos a otros, poner en alto al hermano, ¿verdad? En amor, eso produce la paz, fruto del Espíritu de Dios, una obra del Espíritu. Solícito en guardar lo que Dios ha hecho, la unidad del Espíritu. Hemos sido uno solo porque hemos sido ingresados en Cristo, en este un solo cuerpo y además cada uno, como vimos en 1 Corintios 12, hemos bebido del mismo y único Espíritu, el Espíritu de Dios. Dice, en el vínculo de la paz. Entonces la paz es lo que hace esa unidad, la paz. Desde el amor, ¿verdad? En adelante, se produce la paz y esa paz que hace que el asunto funcione, porque todos tenemos lo mismo, nadie quiere lo de los demás, nadie anhela más sino las cosas de Dios, ni una otra cosa. Y lo único que queremos es las cosas de Dios y crecer en las cosas de Dios, desarrollarnos y andar conduciendo como Dios lo dice, de esa manera. Una cosa tan sencilla, podemos decirlo, tan quieta, pero que sabemos que en el fondo, en general, no se produce de la misma manera, pero aquí somos exhortados a ser solícitos, diligentes, ¿verdad?
esmerarnos, ocuparnos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto que ha hecho Dios, nosotros ocuparnos en conservarlo, como hemos dicho, en custodiarlo, ¿ya? Y que significa el esfuerzo por alcanzar algo. Es decir, es una acción de hacer algo de que eso sea bien cuidado. Es algo que Dios nos ha dado. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho el Espíritu de Dios? Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, un cuerpo es lo que se destaca en esta epístola, porque aquí en esta epístola está hablando de la iglesia, del cuerpo, que es la iglesia. Como hemos dicho, en Colosenses habla de la cabeza, aunque menciona también a la iglesia, se destaca la cabeza, como encabezando para poder guiar, fortalecer, alimentar, nutrir al cuerpo y sostenerlo para la batalla del Evangelio que comienza más firmemente en los tesalonicenses. Entonces dice, un cuerpo, un solo cuerpo nomás, no hay dos, un solo cuerpo. Eso es lo que ha hecho el Espíritu de Dios, un solo cuerpo. Dice, y un espíritu. El espíritu es lo que da vida al cuerpo. Entonces tenemos un cuerpo y tenemos un espíritu. El cuerpo lo, lo es aquel que lo componen todos los miembros, cada miembro, un solo cuerpo. Y cada miembro tiene uno y el mismo espíritu que da vida al cuerpo. Dice, como fuiste también llamado en una misma esperanza. Ya lo vimos ahí en el 2:12, ¿verdad? En el 2:12 lo hemos visto con respecto a la esperanza y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, etcétera. Dice, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces dice, como fuisteis también llamados, en la misma palabra que aparece ahí en el verso primero de la vocación y el llamado, en la misma palabra, en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Ya? Entonces, en el fondo, todos tienen lo mismo, son parte del mismo cuerpo, tienen el mismo espíritu y además, dice, llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Todas las promesas hechas por Dios se van a cumplir en todos los que son componentes de este cuerpo que son hechos uno por el Espíritu Santo. Entonces, todos deben de remar hacia el mismo lado, hacia el mismo lado, y todos también sabiendo que estamos entre hombres, ya, débiles, pecadores, pero por la palabra de Dios podemos llegar a tener la misma visión, la misma, no importa los dones, mayor, menos, pero una misma visión general de lo que es la iglesia, el cuerpo de Cristo, que es una unidad y que todos los miembros tienen exactamente lo mismo que Dios le ha dado por gracia. Entonces, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Vamos a andar un poquito más rápido, ya para llegar al verso 7 y después, Dios mediante el próximo estudio, vamos a ver más detalles. Dice, un Señor, el Señor es el mismo, una fe, y lo más probable es que aquí sea una doctrina. Miren, allí en Judas, podemos leerlo, Judas antes de Apocalipsis, verso 3, dice así, Judas, versículo 3, amados por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, contender por la fe, porque la fe, es decir, la doctrina está siendo afectada, ¿ya? Está siendo removida.
está echando doctrinas inadecuadas. Entonces, dice que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Es una sola, no son dos, es una sola. Entonces, la que fue dada a los santos, esa es la fe, la doctrina verdadera. Y aquí cuando dice un Señor, una fe, es la doctrina que tenemos en la Biblia. Muchos se arrogan de tener la sana doctrina, pero si no tienen la Biblia, perdóneme, pero la doctrina verdadera es la Biblia. Entonces dice, una fe, no dos, una sola. Si no tendría por qué haber tanta distinción, pero la hay. Pero hemos de ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Un bautismo. ¿En quién ha sido bautizados los que son parte de este cuerpo? En Cristo, un solo bautismo. Por el Espíritu, claro, pero hemos sido ingresados en Cristo. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. ¿Ya? Ese es la séptima. Son 7 aquí los temas. Después ya no va a alcanzar. Vamos a ir viendo un poquito más el detalle. Pero el 7 dice así. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Entonces, aunque es un solo cuerpo, dentro de ese cuerpo el Señor ha distribuido, por así decirlo, los dones de acuerdo a su voluntad. Entonces dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme, de acuerdo a la medida del don de Cristo. La medida se puede decir la dimensión del don o de la dádiva del regalo de Cristo. Entonces, los que tienen algún don para el ministerio es un regalo, Dios se lo ha dado. Porque algunos sí o no, otros no, no lo dice la Biblia. Pero lo que tienen, lo han recibido de Dios para poder ministrarlo al pueblo de Dios. Entonces, aquí está hablando, cuando está hablando de los dones, en cuanto a la capacitación, ¿verdad? Para el ministerio, pero también para saber y comprender lo que hay que guardar, todo lo que hay que guardar. La unidad del espíritu, que tiene que ver, también está allí lo relacionado con la doctrina, con el ministerio, que procura ser socavado, ¿verdad?, por el diablo y por los enemigos de la verdad. Y es por eso que es tan importante poder establecerse bien en la doctrina. Y para eso dice que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Después está diciendo que el Señor eh, dio dones o puso el verso 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Entonces él mismo dice que los dio, lo constituyó, son personas, hombres, que él ha puesto en la iglesia para el equipamiento del pueblo de Dios. Entonces el carácter humilde y manso y paciente, ese se fortalece por el ministerio que se recibe. El ministerio ayuda para eso. Para eso es el ministerio, para equipar, para tener un pueblo que es semejante al que lo creó, que es el Señor. Se asemeja más a Él en su carácter y en su intención y en su deseo de que el testimonio y la luz del Evangelio se manifieste a todas las personas. Y a eso es lo que tenemos que nosotros acudir. Y fíjese que el diablo, todas sus intenciones es romper y quebrar eso, el testimonio. Por eso el capítulo 6 es importante también con respecto a la armadura de Dios. Pero aquí el diablo está operando. Mire, veámoslo previamente. Dice así, verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Eso lo hace el diablo. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces hay hombres que hacen todo lo posible por destruir la verdad. Dice que traen otra doctrina por todo viento de doctrina
destruyen la doctrina correcta, la fe, que una vez, como dice ahí, lo hemos visto ahí en Judas, como lo voy a leer, dice, la fe que ha sido una vez dada a los santos. Eso quiere el diablo destruir. Por eso son importantes los dones, el ministerio, para equipar y para también andar como es digno del llamamiento, dice, con que fuimos llamados. Bueno, ahí estamos, un poco introducción así del capítulo 4. Después, mediante el próximo estudio, vamos a ver un poquito más detalle de los 7 puntos que aparecen aquí, que es el cuerpo, el espíritu, el llamado a la misma esperanza, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre. Ya 3, 3 y 1. Vamos a ver las divisiones y los detalles de esos términos también son importantes. No importa que nos demoremos un poco más en el capítulo 4, pero vamos a tratar de profundizar un poquito más en aquellos puntos también. Muy bien. Eh, Vamos a orar al Señor, oremos al Señor para dar por terminado el estudio porque ya se pasó la hora. Vamos a orar al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por tu palabra y por el libro de Efesios que tiene tanta información y no es tan fácil poder decir todo, pero rogamos tu ayuda para seguir avanzando y entendiendo, comprendiendo y poder sacar el mayor provecho y que nosotros seamos también diligentes en ocuparnos, no solamente en guardar la unidad del espíritu ahí, sino en ocuparnos para entender estas cosas y para guardarlas, sabiendo que es una obra divina, pero que nosotros podamos saber la importancia de estas cosas y poder también rectificar aquellas en las cuales nos hemos equivocado en el tiempo, rectificarlas para el bien de la obra tuya, por el ministerio, Señor, por el Evangelio, por el testimonio en medio de este mundo, para hacer luz a un mundo que está en total oscuridad. Queremos darte la gracia, rogarte por los hermanos nuevamente, quedamos en tus manos, Señor, y lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Muy bien, muchas gracias, hermano.